Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Puedes elegir entre hilo chino, coreano, taiwanés, el que sea de tu preferencia. Voy a iniciar tomando 2 hebras de hilo, cada una de 50 centímetros. Si tú quieres que de pronto la pulsera te quede mucho más larga, puedes usar incluso 60 centímetros en cada una de estas hebras de hilo, que van a ser la base de toda la pulsera. Voy a doblarlas por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo las puntas del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba voy a adelgazar la punta. Ten cuidado de pronto de no irte a quemar en esa parte del procedimiento. Corto aquellas puntas que me quedan un poco deformes y me quedo en uno de los extremos de las dos puntas de los hilos. Aquí voy a tomar una cuenta. Ustedes pueden elegir una mostacilla o un balín que sea de su preferencia, más o menos de 3 milímetros, y lo vamos a pasar a través de las dos puntas del hilo. Y en este extremo de la pulsera vamos a realizar un nudo sencillo. Aquí puedes ver cómo lo voy a realizar. Paso las dos puntas del hilo por esta argollita que se forma y comienzo a jalar hasta que se ajuste completamente y que me quede lo más cerca al extremo de los hilos. Vamos a cortar los hilos que nos sobran, luego vamos a quemar con el encendedor y vamos a pegarlo haciendo presión sobre el mismo nudo para que se pegue y ya nos quede listo este primer acabado de la pulsera. Uno la cuenta al nudo. Voy a tomar aquí el metro, dejando una medida más o menos de 6 centímetros o 7 centímetros. Elige la que mejor se ajuste a la medida total de la pulsera. Vamos a realizar aquí otro nudo sencillo sobre la marca que acabamos de tomar. Cuando ya tengamos esto listo, lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo, tabla con gancho o donde vayas a realizar la siguiente parte del diseño. En este diseño voy a utilizar cristales de 4 milímetros en dos colores diferentes o dos tonalidades distintas, dos balines de 3 milímetros y un separador. Elegí el de forma de corazón, me parece que se ve muy bonito en este diseño. Tomo las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un primer balín. Este lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Recuerda que abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Cuando ya tenga esto listo, voy a separar las dos hebras de hilo. Inicialmente me voy a quedar con la del lado izquierdo y a través de esta hebra de hilo voy a comenzar a pasar los cristales. La idea aquí es intercalar. Si elegiste dos colores, pasando primero un color, luego el otro color y así sucesivamente. En el caso mío elegí el color de base, el rojo. Y aquí los cristales son diferentes. Uno es en un tipo de cristal que genera un poco más de brillo y el otro es un poco más opaco. Ambos en el mismo color. Voy a comenzar a pasarlos a través del hilo, pero intercalándolos entre sí. Más o menos voy a pasar en total 18 cristales intercalados en los dos tonos que estoy utilizando. Igualmente más adelante te voy a mostrar el largo total para que te hagas una mejor idea. Aquí ya completé los 18 cristales, voy a unir esto al balín más o menos 6 centímetros desde el primer cristal hasta el último que pasé. Ten presente esta medida porque es la misma medida que vamos a utilizar en la parte que va a ir tejida. Voy a tomar el hilo con las cuentas de los cristales, la voy a ubicar en la parte de arriba. Puedes ponerle un trozo de cinta de enmascarar para que no se vayan a salir. Fijo esta hebra de hilo en la mesa de trabajo, tomo otra hebra de hilo de 70 centímetros. Me quedo en uno de los extremos y esta punta la voy a doblar hacia mi lado izquierdo. Debe quedar de esta manera. Cuando la tenga listo, la paso por debajo del hilo central y por esta argollita que se forma paso los dos hilos que están ubicados en este momento hacia la izquierda para que queden ubicados hacia el lado derecho, de esta manera. Para cortar más este hilo que está más corto, voy a empezar a moverlo de esta manera para cortarlo más. Sujeto la parte que me queda más corta con uno de los dedos y la hebra de hilo más larga la comienzo a jalar con cuidado de que no se me vaya a dañar esto que acabo de hacer. Y ya cuando lo tenga listo voy a ajustarlo. Yo voy a sujetar el nudo, jalo ambas hebras de hilo,
lo subo que me quede bien pegadito al lado del balín y el hilo más corto lo voy a fijar de la cinta de enmascarar. Tomo el hilo de la derecha y lo traigo pasándolo por encima del hilo central formando una P. Me regreso nuevamente con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo central, sacándolo por encima de la orejita. Comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Nuevamente tomo este mismo hilo y lo traigo, pero pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo central, formo nuevamente la P, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima del hilo central, pero por debajo de la orejita. Comienzo a jalar completamente hasta ajustar este nudo. Perfecto. Repito los mismos movimientos. Vengo con el hilo de la derecha pasándolo por encima del hilo central y formando la P. Me devuelvo con ese mismo hilo por debajo, por encima de la orejita y jalo completamente hasta que quede bien ajustado. Ahora lo paso por debajo del hilo central y me devuelvo por encima del hilo central y por debajo de la orejita. Y listo. Tengo otro nudo más. Repito lo mismo, los mismos movimientos y de la misma forma. Aquí lo puedes ver mucho mejor. Como puedes ver, es un tejido que es súper fácil de realizar y voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar la medida que necesito, que va a ser la misma que abarqué con los cristales, es decir, voy a continuar realizando este tejido hasta completar 6 centímetros para que me quede igual y parejo a la parte de los cristales. Igualmente tú puedes basarte con la medida directamente de los cristales para que logres que te quede lo más parejo posible. Este es un diseño de una pulsera doble donde estamos combinando dos tipos de técnicas diferentes. Aquí ya voy a realizar el último nudo para completar la medida de los 6 centímetros como te había dicho anteriormente. Voy a unir los cristales y verificar que haya quedado bien pareja esta parte según la medida. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a tomar lo que llevo hasta el momento, vamos a cortar los hilos que sobran de la parte del hilo anudador, vamos a cortarlas, a quemarlas y a pegarlas sobre el mismo nudo de esta manera, dejando más o menos 1 a 2 milímetros, quemo con el encendedor, pego presionando sobre el mismo nudo que he venido realizando. Lo repito en los dos lados y así estaríamos terminando esta primera parte de la pulsera. Muy bien, entonces miren, nos debe de quedar así. Queda muy bonito, ¿cierto? Voy a fijarlo nuevamente a mi mesa de trabajo, tabla con gancho. Tomo un separador, yo elegí uno con forma de corazón, me encanta cómo combina con este color rojo. Lo paso a través de las dos hebras de hilo centrales de la pulsera y lo voy a llevar hasta unir a donde tengo la parte tejida y también los cristales. Este va a ser el centro de toda la pulsera. Ustedes pueden elegir el separador que les guste, que sea de su estilo, que vaya con lo que ustedes quieren realmente ver en este diseño. Cuando ya tenga esta parte lista, vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado y en el mismo orden. Es decir, vamos a tomar la hebra de hilo de la izquierda y a través de ella vamos a comenzar a pasar los cristales. Y en la derecha vamos a realizar el mismo tejido. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales y a mi canal de Telegram, donde te voy a estar avisando cada vez que realice talleres en vivo. Puedes encontrar todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Muy bien, algo importante que debes de tener en cuenta al realizar este diseño es la ubicación de todos los hilos. Recuerda, en la parte de arriba de donde está el corazón queremos que nos queden los cristales y en la parte de abajo va a ir la parte que va tejida. Entonces ten en cuenta esto cuando lo estés ubicando en tu tabla de trabajo, en tu mesa de trabajo o donde sea que tengas fija la pulsera para la elaboración de la misma. Muy bien, miren, aquí acabo de pasar otra hebra de hilo también de 70 centímetros y la acabo de ubicar en el hilo central.
El tejido es exactamente el mismo hacia el mismo lado, por lo mismo que te acabo de explicar anteriormente. Más adelante te voy a mostrar el largo total de toda la pulsera utilizando las medidas que yo te he dado en este tutorial. Si tú quieres que te quede más larga o más corta, tendrás que adaptarlo según lo que tú necesites o lo que tú requieras. Muy bien, entonces miren, aquí ya estoy realizando el último nudo de este tramo tejido para finalizar ya la segunda parte. Miren cómo me queda. Para continuar voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo con mucho cuidado de no ir a dañar lo que llevo hecho hasta el momento. Y listo, muy bien, miren, me quedaría así. En este extremo, recuerden, vamos a pasar nuevamente otro balín. Esta fue como iniciamos la primera parte del diseño y aquí vamos a jalar ambas hebras de hilo, ajustar todo muy bien y a realizar otro nudo sencillo. Lo ajustamos súper bien, llevándolo hacia donde está el balín, jalando cada hebra de hilo y listo. Vamos a hacer el mismo acabado en el otro lado de la pulsera, exactamente igual y con la misma medida. Aquí ya lo tengo listo. Perfecto. Lo que yo te decía, desde ese primer nudo que realicé en la pulsera, el largo hasta el último nudo que también acabo de hacer son 14 centímetros. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tú puedes usar la técnica que más te guste. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado paso a paso de esta técnica, así como 2 formas más en que lo puedes realizar si es el tipo de técnica que quieres para el nudo corredizo de tu diseño. Muy bien, entonces miren, aquí termino de dar las vueltas para completar este nudo tipo barril. Paso la punta por esta argollita del hilo, jalo de cada uno de los lados, termino de verificar que quede bien ajustado para cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Aquí ya voy finalizando el diseño que te quise traer en el día de hoy. Terminado este lindo, fácil y encantador diseño que te traje en el día de hoy. Como te dije, una pulsera muy coquetona que vas a poder hacer en los colores que más te gusten, que sean de tu preferencia. Para este diseño voy a utilizar hilos de 0.8 milímetros. Voy a iniciar tomando 2 hebras de 45 centímetros cada una. Puedes usar hilo chino, coreano, taiwanés, el de tu preferencia. Doblo por la mitad las 2 hebras de hilo. Voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba la voy a adelgazar. Repito lo mismo con todas las puntas. Con las tijeras corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en este extremo donde voy a pasar una mostacilla número 6. Yo elegí en color dorado y aquí donde se unen estos dos hilos vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo muy bien y aquí cortamos los hilos que nos sobran, quemamos con el encendedor y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo. Vamos a tomar el metro y dejando una medida más o menos de 7 u 8 centímetros, tú eliges la que se ajusta al largo total para tu pulsera. Vamos a realizar otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien, respetando la medida que acabamos de tomar. Y esto lo fijamos a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho, según donde tú vayas a realizar el tejido. Para iniciar el diseño voy a tomar un balín, estos son de 6 milímetros, en todo el diseño voy a utilizar 2, pero me voy a quedar primero con este. Voy aquí a tomar el hilo que sale hacia mi izquierda, a través de este paso el balín, ubicándolo más o menos a esta distancia, bordeo con el hilo mi dedo, tomo el hilo de la derecha y lo voy a pasar en sentido contrario. Esto lo hago para hacer el cruce de los hilos de arriba hacia abajo, que sería el sentido contrario, y aquí vamos a jalar cada una de las hebras de los hilos hasta unir este primer balín al nudo sencillo que había realizado previamente. Y me debe de quedar así. Vamos a utilizar cristales de 4 milímetros. En total voy a utilizar 36 para todo el diseño completo.
Tomo cada una de las hebras de los hilos y voy a comenzar a pasar los cristales. En total voy a utilizar 18 cristales en cada una de las hebras de hilo. Puede aumentar o disminuir la cantidad dependiendo del largo total que tú quieras para tu pulsera. Más adelante te voy a mostrar el largo total en el que yo dejé la pulsera para que te hagas una idea mejor. Para realizar este diseño, una vez y hayas pasado ya los cristales en ambas hebras de hilo, vamos a fijar los hilos a nuestra mesa de trabajo, dejando una distancia que puede ser entre 8 milímetros a 1 centímetro más o menos. Vamos a tomar otra hebra de hilo de 110 centímetros y vamos a doblar la punta más o menos dejando unos 4 o 5 centímetros. Tú eliges lo que más te guste y me debe quedar de esta forma con la parte más corta hacia arriba. Vamos a pasarlo por debajo del hilo que tengo fijo hacia mi lado derecho, ubicándolo de esta manera. Aquí voy a sacarlo un poco y por esa argollita que se forma del mismo hilo voy a pasar las otras hebras. La más corta, que siempre la voy a ubicar hacia arriba, y la más larga. Como puedes ver, la dirección del hilo va a quedar hacia el lado izquierdo. De esta manera voy a comenzar a jalar. Podemos acortar un poco más la hebra de hilo que ya nos quedó más corta. Si la queremos más corta, podemos acortarla un poco más. Vamos a ajustar este primer nudo, es un nudo alondra, y vamos a jalar para que quede bien ajustado y pegado al primer balín que habíamos pasado. Por comodidad voy a fijar la hebra de hilo más corta a la cinta de enmascarar y voy a comenzar a trabajar con la hebra de hilo más larga. Como el primer nudo está ubicado en el lado derecho, vamos a empezar a trabajar sobre la hebra de hilo de la izquierda, que es esta. ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a tomar este hilo y lo voy a pasar por encima de la hebra de hilo del lado izquierdo. Aquí estaría formando una especie como de P. Me devuelvo con la punta de este hilo y lo voy a pasar por debajo y lo voy a sacar por aquí encima. Vamos a comenzar aquí a jalar y aquí poco a poco vamos a ir ajustándolo. Este nudo me va a quedar sobre el hilo del lado izquierdo. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar el hilo por debajo nuevamente del hilo izquierdo que tengo fijo a la izquierda y voy a formar nuevamente aquí una P. Me voy a devolver con la punta de este mismo hilo para pasarlo por encima de este mismo hilo de la izquierda, pero por debajo de la orejita que se forma. Mira, aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Mira. Vamos a comenzar aquí a jalar hasta que se ajuste completamente y ya me quedó este nudo en el hilo de la izquierda. Y ahora vamos a trabajar ya, pero sobre el hilo del lado derecho. Vamos entonces a tomar nuevamente la hebra de hilo y aquí voy a empezar a formar una Q pasándolo por encima del hilo de la derecha. Mira, de esta manera. Me voy a devolver con este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo del hilo derecho, pero lo saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo. Perfecto. Voy a tomar la misma hebra de hilo y me voy a venir con ella pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo derecho, formando nuevamente la Q, y me voy a regresar con este mismo hilo pasándolo por encima del hilo de la derecha, pero aquí lo voy a pasar por debajo de la orejita que se forma. Listo. Vamos a comenzar aquí a jalar nuevamente y se va a formar otro nudo alondra, pero sobre el hilo de la derecha. Y ahora cambiamos nuevamente de lado y vamos a trabajar ya, pero sobre el hilo del lado izquierdo para crear el nudo. Tomo la hebra de hilo y la voy a ubicar por encima del hilo de la izquierda formando esta P. Me devuelvo con este mismo hilo y lo paso por debajo del hilo izquierdo, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar nuevamente, lo voy ubicando, conservando y respetando la distancia y me devuelvo con este mismo hilo, pero pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo de la izquierda y me devuelvo nuevamente con este hilo, pasándolo por encima del hilo izquierdo, pero por debajo de la orejita. Comienzo a jalar para terminar de ajustar nuevamente este nudo alondra. Perfecto, mira.
ya me quedó formado. Vamos a repetir lo mismo con el hilo de la derecha. Entonces aquí formamos la Q, lo paso por debajo, por encima, jalo, ajusto y ahora me regreso, pero en esta ocasión pasándolo por debajo nuevamente para formar la Q. Y me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima, por debajo de la orejita que se forma y jalo para que se ajuste muy bien este nudo. Y listo, mira, ya quedó formado otro nudo alondra. Nuevamente vamos a realizar el nudo en el hilo de la izquierda. Entonces lo paso aquí por encima formando la P, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo, sacándolo por encima de la orejita y comienzo a jalar para ajustarlo. Aquí nuevamente con este hilo me voy a regresar, en esa ocasión pasándolo por debajo del hilo que tengo a la izquierda. Y con este mismo hilo me voy a regresar, pero en esta ocasión pasándolo por encima, por debajo de la orejita, comienzo a jalar hasta ajustarlo nuevamente completamente. Aquí ya me quedaron formados 3 nudos alondra a cada uno de los lados. Aquí tengo 3, a este lado tengo 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a incorporar lo que son los cristales. Entonces vamos a iniciar pasando primero el cristal del lado derecho. Recuerda que este es el lado que sigue para realizar el nudo. Tomo el hilo anudador y lo paso por encima del hilo que tengo fijo o hilo guía de la derecha, formando la Q. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo, lo saco por encima y comienzo a jalar para ajustar. Ahora, ¿qué sigue? Voy a tomar este mismo hilo anudador y me voy a regresar con él, en esta ocasión pasándolo por debajo del hilo guía o hilo que tengo fijo hacia mi derecha, formando nuevamente la Q. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo de la orejita que se forma y comienzo a jalar nuevamente. Y listo. ¿Qué sigue ahora? Vamos a incorporar ya el cristal que está hacia el lado izquierdo. Aquí voy a unir ya este cristal. Vamos entonces a tomar el hilo anudador para formar una P pasándolo por encima del hilo guía de la izquierda. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo de la izquierda. Lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar para ajustarlo. Ahora tomo este mismo hilo anudador y me voy a regresar con él pasándolo por debajo del hilo guía de la izquierda. Recuerda que solo el de la izquierda. Y aquí me voy a regresar nuevamente con este mismo hilo pasándolo por encima y sacándolo por debajo de la orejita que se forma. Y aquí lo voy a terminar de ajustar. Incorporamos nuevamente un cristal de la derecha y vamos a continuar repitiendo el mismo patrón de este tejido que ya te he venido explicando. Aquí lo importante a tener en cuenta es, primero, recuerda que cuando comenzamos todo el diseño, siempre tenemos que conservar una distancia entre el hilo guía que está ubicado a la derecha y el que está ubicado o fijo a mi izquierda. Es importante para que el diseño tome la forma que queremos. Lo segundo que debes de tener a consideración es que aquí vas a ir intercalando los nudos en cada uno de los hilos. Vamos a hacer primero uno hacia el lado derecho, luego vamos a hacer de la izquierda y vamos a ir intercalándolos. Tercero, lo anterior aplica también para las cuentas, en este caso los cristales. Vamos a ir intercalando conforme vamos avanzando con el tejido o los nudos que vamos a realizar. El nudo que estamos realizando en esta pulsera es el nudo alondra. Vamos a continuar entonces aquí repitiendo el mismo patrón, la misma secuencia hasta completar toda la parte que va tejida con la cantidad de cristales que estamos utilizando para realizar este diseño. Anteriormente yo te dije, son 18 cristales que tengo en el hilo de la derecha
y 18 que tengo ubicados en el hilo de la izquierda. Es un diseño que queda precioso. Vas a poder hacer la combinación de colores que más te guste entre el hilo y también los cristales que vayas a utilizar. Espero que de verdad te animes y que hagas este diseño. Aquí yo poco a poco voy avanzando, como puedes ir notándolo, y de esta manera vamos completando ya el último cristal. Como me quedo ubicado hacia el lado izquierdo, voy a continuar con el siguiente nudo, pero sin aquí ya los cristales. Este va a ir hacia el lado derecho. Va a ser un nudo alondra normal como el que hemos venido realizando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La idea es que me queden 3 nudos alondra ubicados hacia la derecha y 3 más ubicados hacia la izquierda. Es lo mismo que hicimos al inicio cuando iniciamos el diseño. Y la idea es respetar la distancia entre los dos hilos guías o hilos centrales. Cuando hayamos terminado todos los nudos, vamos a tomar el hilo anudador y lo vamos a ubicar por detrás de todo el diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, lo voy a pasar aquí por debajo del hilo guía que tengo a mi derecha y listo. Eso me va a dar un mejor acabado, ya vas a ver más adelante. Tomo nuevamente el otro balín y vamos a cruzar nuevamente aquí los hilos. Recuerda que eso es lo mismo que hicimos cuando iniciamos este diseño. Aquí es simplemente cruzar de la misma forma como ya te he venido explicando y listo. Muy bien. Ahora vamos entonces a realizar aquí un nudo sencillo que nos debe quedar lo más pegado posible a este balín que acabamos de cruzar. Lo vamos a ajustar muy bien, llevándolo hacia el lado donde está el balín, jalando cada hilo para que quede bien ajustado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los hilos anudadores que nos van quedando. Entonces vamos a iniciar por este hilo. Mira, entonces lo vamos a cortar aquí, dejando más o menos 2 milímetros. Quemamos con el encendedor y hacemos presión para que se nos quede pegado en el mismo nudo que hemos venido haciendo. Y para este hilo que es mucho más corto, vamos primero a adelgazar la punta de este hilo. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para pasarlo y ubicarlo que quede hacia la parte de atrás del diseño, y esto va a ayudar que al momento de cortar, quemar y pegar, pues no se quede viendo en la parte que va a ir hacia adelante, hacia el frente de la pulsera, dándole un mejor acabado y más estético. Aquí ya cortamos, quemamos, pegamos y listo. Por eso es que te dije que pasáramos la otra hebra de hilo hacia la parte de atrás. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, respetando la misma medida y listo, nos debe de quedar así. Más o menos el largo total de mi pulsera me quedó de 12.5 centímetros. Si tú la quieres más larga, pues simplemente es seguir agregando más cristales y listo. Vamos a cerrar la pulsera. Tú puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y como puedes ver, ya aquí tenemos terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño perfecto para ti, para regalar, mejor aún para vender y generar ingresos que nunca caen nada mal. Para la base de esta pulsera voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes elegir entre hilo chino, taiwanés o coreano, el que sea de tu preferencia. Voy a iniciar cortando 4 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, voy a tomar mi encendedor y durante algunos segundos voy a quemar la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba voy a adelgazarla de esta forma. Lo repito con todas las hebras de hilo que ustedes ven aquí. Y cuando ya haya terminado de adelgazar todas las puntas, voy a tomar las tijeras para cortar aquellas puntas que en ocasiones quedan un tanto o un poco más deformes, por decirlo así. Habiendo finalizado de quemar y adelgazar todas las puntas de los hilos, me voy a quedar solo con 2 de ellas. Y aquí te presento uno de los protagonistas de este diseño, un dije. Este que yo estoy utilizando es con forma de corazón. Como puedes ver, a cada lado tiene argollitas, lo que va a facilitar que podamos elaborar este diseño y nos vaya a quedar precioso. Muy bien, voy a tomar entonces las 2 hebras de hilo que había tomado inicialmente. Voy a tomar el dije y voy a pasar de esta manera a través de la argollita del dije las 2 hebras de hilo. La idea aquí es ubicarlas para que queden en todo el centro.
Así de fácil vamos a iniciar este diseño que queda precioso. Muy bien, cuando ya tenga listo esta parte, vamos a tomar las otras dos hebras de hilo y vamos a repetir lo mismo al otro lado del dije, exactamente igual. Organizamos los hilos y los enderezamos. De esta manera el diseño nos va a quedar mejor y nos debe de quedar así. En el centro el corazón y a cada lado las dos hebras de hilo. Otro de los grandes protagonistas de este diseño son los cristales. Estos son de 4 milímetros. Yo elegí en una gran variedad de colores, pero si tú prefieres puedes hacerlo en 1, 2, 3 colores, lo que más te guste. La idea es que los mismos colores van a ser parte como tal de este diseño. También voy a utilizar cristales de 3 milímetros en dos tonos diferentes. Estos que ustedes ven aquí son uno de los que yo elegí y estos otros que son también de 3 milímetros pero en dorado para darle un toque dorado como tal a el diseño. Estos son balines de 6 milímetros, son en acero inoxidable. Estas son todas las cuentas que vamos a utilizar en este diseño. Recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Tomo nuevamente el dije de corazón con las hebras de hilo y las voy a organizar que me queden bien derechas. Voy a iniciar el diseño con las hebras de hilo del lado derecho. Voy a tomar primero este hilo que sale hacia la parte de abajo. Vamos a manejar dos secuencias diferentes en cada una de las hebras de hilo. La primera es iniciando por una de las cuentas o de los cristales más pequeñitos. Yo voy a iniciar por este que es en el tono dorado que les había mostrado previamente. Seguido de este voy a pasar dos cristales de 4 milímetros. Ustedes, si lo hacen como yo eligiendo varios colores, pues pueden ir combinando los colores como ustedes quieran o simplemente tomándolas al azar y listo. Muy bien, entonces miren, esta es la primera secuencia que voy a manejar. Y aquí vamos a llevarla y unirla acá, cerca a esa argollita. Muy bien. Ahora vamos a tomar la siguiente hebra de hilo, que es la que está enseguida, y aquí vamos a pasar primero dos cristales. Igualmente ustedes eligen los colores que quieren que vayan en esta parte. Y aquí ya paso el segundo cristal. Esos son los de 4 milímetros, que son los más grandes. Y seguido voy a pasar un cristal de 3 milímetros, pero este no es el dorado, sino que es en este otro color, que es como un tono humo, por decirlo así, que sería este. Muy bien. Y ya esto también lo voy a llevar y lo voy a unir a esa argollita que es donde estamos iniciando el diseño. Miren, me debe quedar así. Tomo la hebra de hilo que sigue, que sería esta de acá. Estamos trabajando en orden las hebras de hilo para que el diseño nos quede bien. Vamos a comenzar nuevamente por el cristal dorado de 3 milímetros y seguido de este voy a pasar los dos cristales en 4 milímetros. Como ya les había dicho, ustedes eligen los colores en el orden que ustedes prefieran. Y nuevamente lo voy a unir acá, donde estamos comenzando el diseño. Tomo la siguiente hebra de hilo y a través de ella paso primero dos cristales de 4 milímetros cada uno y seguido del cristal de 3 milímetros en el otro color que había elegido yo. Entonces es importante que en este diseño ustedes siempre tengan bien organizadas cada una de las hebras de hilo para que puedan de esta misma manera ir pasando las cuentas. Muy bien, listo. Este sería el segundo cristal de 4 milímetros y ese sería ya el de 3. También para que este diseño tome la forma que queremos que tenga, es importante que las hebras de hilo estén siempre ordenadas para que de esa misma forma podamos ir pasando las secuencias que estamos manejando en este diseño. Lo unimos acá y listo. Entonces, mire, quedan intercaladas las dos secuencias que hemos venido trabajando. En una iniciamos con el cristal más pequeño, en la otra lo pasamos al final y listo. Vamos a tomar ahora las hebras de hilo y las vamos a unir entre sí y me debe de quedar de esta manera. Entonces miren la forma que nos está dando. Por eso es importante ubicar bien los cristales de 4 y también los más pequeños que estamos utilizando de 3.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir estas 4 hebras de hilo que tenemos aquí y a través de ellas vamos a pasar un balín de 6 milímetros. Yo los estoy utilizando en acero inoxidable y una característica que tiene estos balines que voy a utilizar es que el orificio es amplio, lo que va a permitir que pase con facilidad las 4 hebras de hilo que voy a utilizar en este diseño y que sea más fácil poder hacerlo. Entonces aquí ya voy a pasar las 4 hebras de hilo a través del balín. Voy a unir esto a los cristales y aquí voy a ir organizando y jalando cada una de las hebras de hilo por individual. La idea es también ayudar jalando las hebras de hilo para ir dándole la forma que queremos que tenga nuestra pulsera. Cuando ya tenga esta parte lista, nuevamente voy a ubicar, a organizar las hebras de hilo, porque recuerden que la idea es que nos queden cada una de las secuencias intercaladas entre sí. Voy a iniciar nuevamente pasando primero el cristal de dorado de 3 milímetros, seguido de los dos de 4 milímetros. Y la siguiente hebra de hilo que yo escoja, pues iría con la otra secuencia que sería iniciando con los cristales que son dos de 4 milímetros y luego el de 3 milímetros. Y vamos a continuar repitiendo esto mismo sucesivamente hasta completar todas las secuencias en las 4 hebras de hilo de esta parte. Entonces aquí yo lo voy organizando, lo giro si es necesario, siempre verificando que me queden alternadas. Como puedes ver, es un diseño súper bonito, súper fácil de hacer, lleno de colorido, brillo. Muy bien. Y aquí entonces voy verificando que me queden bien las secuencias y ya esa sería la última secuencia que voy a armar y listo. Vamos a repetir lo mismo que les expliqué anteriormente, vamos a unir las hebras de hilo y nos debe quedar así. Ahora vamos a pasar nuevamente lo que es el balín de 6 milímetros y ya nos va quedando cada vez con más forma la pulsera. Un truco que les voy a dar es para pasar el balín más fácil, es como organizar esas puntitas del hilo como en una forma de escalerita, dejándola más larga y luego así las que sigue para facilitar el paso. O la otra también sería quemar todas las 4 puntas y pegarlas. Muy bien, jalo aquí las hebras de hilo cada una por individual para ir organizando el diseño y que vaya tomando la forma que queremos en nuestra pulsera. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo ya va quedando la pulsera y cómo se van formando esas figuritas de cristales, por eso al hacerlo de tantos colores queda súper bonito y vamos a continuar repitiéndolo. La idea es completar 2 más de ese grupo que formamos de cristales. Recuerda que es muy importante siempre organizar los hilos, verificar que las secuencias queden intercaladas entre sí para que esto mismo ayude a que el diseño nos quede bien. También es importante enderezar las hebras de hilo porque a veces ellas se van como torciendo un poco y pueden afectar el diseño como tal. Vamos a pasar aquí ya el tercer balín de este lado y vamos a comenzar a realizar lo que ya es la última parte, ese último tramo que vamos a hacer con los cristales para que nos vaya quedando ya lista esta parte. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi canal de Telegram donde te estoy compartiendo cuando subo un nuevo video, pero también te voy a informar de cuando realice talleres en vivo. Esta ya es la última parte con cristales que voy a formar en esta primera mitad de la pulsera. Y ya vamos poco a poco finalizándola también en esta primera parte. Listo, voy a pasar aquí ya el último balín de 6 milímetros y aquí entonces ya completarían los 4 tramos formados por los cristales. Termino de organizar las hebras de hilo y aquí puedes apreciar cómo queda esta primera mitad antes de cerrarla. Ya te voy a explicar cómo la vamos a cerrar para que quede bien bonita. Una manera de cerrarla es en esta parte donde finaliza el balín, realizar un nudo con todas las 4 hebras, ajustarlo muy bien y listo. Y la otra forma para cerrar la pulsera es la que yo te vengo a explicar en este momento. Tú eliges la que más te guste para el diseño de la pulsera.
Voy a fijarla a mi mesa de trabajo, tabla con gancho, de esta manera. Y aquí vamos a separar las 4 hebras de hilo, ubicando las de los extremos y las 2 hebras que quedan en el centro, las cuales voy a fijar a mi mesa de trabajo. Inicio el tejido del nudo plano. Paso la hebra de hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando una P. De esta manera, la hebra de la izquierda la paso por encima de esta y me devuelvo nuevamente pasándola por debajo de la unión de todos los hilos. La saco por la orejita, comienzo a jalar, ajustarlo muy bien y listo. Paso la hebra de hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando la Q. La de la derecha la paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto muy bien. Repito lo mismo nuevamente. Formo la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto. La de la izquierda la paso por encima de los hilos centrales, formo la Q. La de la derecha por encima de esta y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto y listo. Aquí he formado un segundo nudo plano completo. Si aún no sabes muy bien realizar este tipo de técnica del tejido, del nudo plano, del macramé, abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica. Esos son los hilos que me van a sobrar, que voy a cortar, quemar y pegar. Como sé que a algunas de ustedes no les gusta que les sobre mucha cantidad de hilo, lo que pueden hacer es la otra opción que les di de realizar un nudo con todas las hebras de hilo y finalizar con 4 hebras, o simplemente utilizar menos cantidad de hilo, pero recuerden que de pronto se les puede dificultar la última parte, o lo que pueden hacer es que esos hilos que sobran utilizarlo más adelante en otros proyectos o para hacer los cierres de otras pulseras. La elección queda de parte de ustedes, yo aquí les comparto simplemente las ideas. Muy bien, aquí ya sigue la parte de cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Y hablando de esas hebras de hilo que a veces van sobrando, les voy a compartir abajo en la descripción del video un tutorial de una pulsera que yo les enseñé a hacer, donde reutilizamos también estas hebras de hilo. Miren, me debe quedar esta parte así, queda súper bonita, me gusta mucho cómo se ve con el acabado del nudo plano. Y ahora vamos a realizar y repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera. Aquí no voy a seguir un orden de los mismos colores que utilicé en el otro lado, porque precisamente parte del diseño es poder combinar varios colores, algo que también permite que este tipo de pulsera la podamos utilizar con diferentes tipos o colores en la ropa o en los outfits que vamos a utilizar, o si es para regalar, pues perfecto. También este tipo de pulsera quedaría preciosa para regalar, por ejemplo, para el Día de la Madre o también para el cumpleaños de alguien. Y si tienen un emprendimiento, perfecto para poder ofrecer en esas fechas o en esas épocas especiales, porque tiene un toque también de elegancia, mucho colorido y es un diseño que es muy bonito y además es fácil de hacer. Finalizo nuevamente con 2 nudos planos completos. Finalicé el segundo. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar sobre el mismo nudo. Y aquí ya estaría finalizada esta parte de la pulsera. Más adelante te voy a mostrar cuánto mide todo. Para el acabado que le vamos a dar en cada extremo a la pulsera, vamos a irnos entonces al extremo de este lado. Vamos a pasar en cada hebra de hilo una cuenta, la que sea de tu preferencia. Yo voy a pasar un cristal de 3 milímetros en cada una de las hebras de hilo. Esos son de los dorados que utilicé en todo el diseño. ¿Listo? Ahora vamos aquí con el metro a tomar la medida de donde finalicé el nudo plano y vamos a dejar entre 7 o 6 centímetros. Ustedes eligen la medida que quieran dependiendo del largo total de la pulsera. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo y lo voy a pasar nuevamente por aquí para que me quede doble, y esto lo voy a llevar y lo voy a ajustar muy bien respetando la medida que tomé inicialmente. Corto el hilo que sobra, quemo y pego sobre el mismo nudo y listo. Este es el acabado que le voy a dar. Repito lo mismo con la otra hebra de hilo, exactamente igual, dejando la misma medida. Paso por segunda vez la punta del hilo y listo. Ajusto respetando la medida. Miren que la estoy sosteniendo con mis dedos siempre.
Y aquí ya ajustándola bien, queda listo para cortar, quemar y pegar. Y ese es el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Repito esto mismo en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual, dejando la misma medida que dejé al inicio. Y miren cómo me debe de quedar. Bonito, ¿cierto? Revisemos aquí las medidas de la pulsera. Desde el primer nudo plano hasta el último, 15 centímetros en total. Este va a ser el largo de toda la pulsera en la parte central donde están las cuentas. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Y listo, miren, aquí ya está finalizada esta pulsera llena de brillo, una pulsera mágica, espectacular, con el brillo y el colorido de los cristales. Miren cómo queda de precioso este diseño. Me encanta la combinación de colores así elegidos casi que al azar. Para este diseño voy a utilizar 3 dijes. Yo elegí un corazón, una luna y una estrella, pero tú puedes elegir los dijes de tu preferencia. También vamos a utilizar 3 argollas para cada uno de los dijes. Pueden ser de 4 o 5 milímetros respectivamente. Vamos a comenzar el diseño dejando ya listos los 3 dijes con su respectiva argolla. Vamos a utilizarlos más adelante, pero vamos a dejarlos listos desde ahora. Me voy a quedar primero con el dije de corazón y esta primera argolla. La idea es tomar la argolla y ponerla en nuestra pinza de punta plana. Voy a tomar aquí también la otra pinza de punta plana. Normalmente me gusta siempre utilizar 2 para esta parte del procedimiento. Voy a abrirla llevándola hacia arriba y aquí voy a pasar el dije de corazón. Tomo de nuevo la pinza de punta plana y lo voy a girar hacia abajo en esta ocasión para cerrar ya la argolla. Esto mismo lo vamos a realizar para los 3 dijes que vamos a utilizar en toda la pulsera y así de fácil lo vamos a realizar. Yo aquí ya tengo también listos mis otros 2 dijes, el de luna y estrella. Para este diseño también vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Yo voy a utilizarlo en 2 colores diferentes. Uno va a ser la base de la pulsera y el otro va a ser para realizar los nudos o el tejido en macramé. Me voy a quedar primero con el tono más oscuro, ese es un tono café y la idea es que este sea la base de la pulsera. En total voy a tomar aquí 2 hebras, cada una de 50 centímetros. Voy a doblar los hilos por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos, con mis dedos girando hacia arriba la adelgazo. Y cuando ya tengas listas todas las puntas vas a tomar unas tijeras, vas a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya te quedaría listo para comenzar a trabajar. Vamos a sujetar los 2 hilos en uno de los extremos y a través de este vamos a pasar una cuenta. Yo elegí una mostacilla número 6, tú puedes elegir también una cuenta de 3 milímetros, yo elegí en color morado. En este extremo vamos a realizar un nudo sencillo y aquí vamos a hacer una pequeña variación. Esas 2 puntas de los hilos vamos a pasarla una segunda vez por esa argollita que se forma del mismo hilo. Y aquí vamos a comenzar a jalar para que este nudo nos quede completamente ajustado. Y listo. Muy bien, vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y ya ese sería uno de los acabados que vamos a realizar en este primer extremo o lado de la pulsera. Vamos a tomar el metro y dejando una medida de 6 a 7 centímetros, depende del largo total que quieras para tu pulsera, vamos a realizar un nudo sencillo nuevamente. Pero aquí solo pasamos una vez por la argollita al hilo y vamos aquí a ajustarlo muy bien. Esto ya me quedaría listo para fijarlo a mi mesa de trabajo, la tabla con gancho o lo que tengas para realizar la pulsera. Tomo una hebra de hilo de 70 centímetros en otro color para realizar el tejido. Voy a doblarlo por la mitad uniendo ambas puntas del hilo y la paso por debajo de los hilos centrales, ubicándola siempre en todo el centro o en la mitad. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la derecha y la voy a pasar por encima de los hilos centrales formando una P.
Aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Me voy a devolver con esta misma hebra de hilo, pero en esta ocasión la voy a pasar por debajo de los hilos centrales y la voy a pasar por encima de esta orejita que se forma. Voy a ir siempre sosteniendo muy bien los hilos para que no se nos vaya de pronto a mover o a correr. Lo voy a jalar para ajustarlo muy bien y lo voy a pegar al nudo sencillo que había realizado previamente con los hilos centrales. Voy a tomar nuevamente la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho. En esta ocasión voy a pasarla por debajo de los hilos centrales. Aquí nuevamente voy a formar una P. Y lo puedes apreciar. Me devuelvo con este mismo hilo, pero en esta ocasión pasándolo por encima de los hilos centrales y por debajo de la orejita que se forma aquí. Voy a comenzar a jalar para ajustar muy bien, sosteniendo nuevamente el nudo que había formado previamente. Voy a ir despacio y aquí ya comienzo a jalar para ajustarlo y que quede bien. Lo organizo y listo. Voy a continuar ahora entonces tomando la hebra de hilo, pero en esta ocasión del lado izquierdo, ¿ya? Y esa hebra de hilo de la izquierda la voy a pasar por encima de los hilos centrales. De esta manera aquí voy a formar es una Q. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de los hilos centrales, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar completamente y lo ajusto. Tomo nuevamente el hilo de la izquierda y me voy a venir en esta ocasión por debajo de los hilos centrales, formo la Q, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima, por debajo de la orejita, voy a comenzar a jalarlo hasta ajustarlo muy bien. El nudo que estamos formando se llama nudo alondra, ese sería el segundo, pero lo estamos haciendo en esta ocasión hacia el lado izquierdo. Vamos a hacerlo nuevamente hacia el lado derecho, tomando la hebra de hilo que está ubicada a la derecha, pasándolo por encima de los hilos centrales formando la P, me devuelvo por debajo, lo saco por encima, comienzo a jalar y ajustamos muy bien. El segundo movimiento es pasándolo por debajo de los hilos centrales, me devuelvo por encima, por debajo, jalo, ajusto súper bien, queda formado el nudo completo y ahora lo hago hacia el lado izquierdo. Formo la Q pasándolo por encima de los hilos centrales, me devuelvo por debajo, por encima, jalo completamente para ajustarlo, me vengo nuevamente con este hilo por debajo de los hilos centrales, me devuelvo por encima, por debajo, jalo completamente y quedaría formado ya este nudo también. Voy a continuar repitiendo el mismo patrón de este nudo que ya te lo he venido explicando, intercalando el lado derecho y el lado izquierdo. Voy a continuar así hasta completar la medida que necesito en esta primera parte de la pulsera. Este es un nudo alondra súper fácil de hacer, queda muy bonito y vas a poder elegir el color de hilo que prefieras para hacer la parte de los nudos. Quiero aprovechar para invitarte también a que te unas a mi comunidad en redes sociales, a mi canal de Telegram para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a subir y por supuesto también todo te lo dejo en la cajita de información y también allí te voy a compartir un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Este diseño de pulsera que estamos realizando en el día de hoy es perfecto si quieres también comenzarlo a vender en tu negocio de bisutería y de accesorios. Puedes acompañarlo incluso de una tarjeta, un empaque bonito y sería perfecto. Y si aún no sabes cómo comenzar a vender, cómo tener tu propia marca de bisutería y de accesorios, recuerda que tengo un curso donde yo te enseño paso a paso cómo crear tu marca, darle tu toque especial, cobrar correctamente los accesorios. Toda la información abajo en la cajita de información. Bueno, aquí ya tengo todo el tejido total de 5 centímetros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar los hilos que me sobran de la parte de los hilos anudadores. Voy a cortarlos dejando más o menos 1 milímetro. Voy a quemar con el encendedor y voy a pegarlo haciendo presión sobre el mismo nudo para que se pegue. Lo hago con ambos hilos anudadores. Y listo. Cuando ya lo tenga así, vamos a fijarlo nuevamente a nuestra mesa de trabajo
Y aquí vamos a comenzar a utilizar otros materiales. Por ejemplo, estos son balines de 4 milímetros que voy a utilizar en este diseño. También vamos a utilizar estas chaquiras, esas son mostacillas checas o chaquiras calibradas número 6, o puedes usar cuentas de 3 milímetros o 4 milímetros respectivamente. Vamos a tomar las dos hebras de hilo del centro y vamos a comenzar a hacer la parte central de la pulsera. Inicio pasando un balín a través de las dos hebras de hilo, y cuando lo hayamos pasado vamos a continuar ahora pasando uno de los dijes que ya teníamos listos con la argolla. Nuevamente vamos a pasar aquí otro balín. Perfecto. Y aquí vamos a comenzar a pasar las mostacillas. Voy a pasar inicialmente dos mostacillas. Yo también las voy a poner en un tono morado para que haga como juego con lo que es el color que he venido trabajando en la pulsera. Paso aquí la segunda y listo. Paso nuevamente un balín, seguido de este un dije que ya tenga listo, otro balín, dos mostacillas más, un nuevo balín, otro dije, otro balín, y ya aquí voy a organizar todo lo que acabo de pasar y lo voy a ubicar ya aquí que me quede bien pegadito al tejido que había realizado previamente. Me debe de quedar de esta manera. Esta va a ser la parte central de la pulsera. Voy a organizar todo y listo, miren, debe de quedar así. Tomo nuevamente otra hebra de hilo de 70 centímetros y también aquí la doblo por la mitad, la paso por debajo de los hilos centrales, ubicándola en todo el centro. Y aquí vamos a comenzar a realizar también el mismo tejido del nudo alondra que hemos venido realizando, iniciando por el lado derecho. Como puedes ver, es exactamente igual de como lo hice en la primera parte de la pulsera. Como este es el primer nudo, recuerda llevar bien cerca de donde está el último balín que pasaste, y al ajustar este nudo lo organizas muy bien, que quede bien pegadito a estos balines. Perfecto. Aquí ya voy a continuar entonces con el hilo de la izquierda. Como puedes ver, los movimientos para hacer el nudo es exactamente igual, no varía nada, intercalando siempre el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda, para que me quede bien hecho esta parte del diseño. Voy a continuar realizando aquí el tejido hasta completar la misma medida que hice en la primera parte de la pulsera. Recuerda que la idea es que nos quede todo del mismo tamaño, que sea simétrico para que quede muy bonito y bien hecho. Todos los herrajes que estoy utilizando dorados en este diseño, que son los tres dijes, las argollas y los balines, los estoy utilizando en acero inoxidable, ya que es un material que me gusta porque es de muy buena calidad y tiene un costo que es muy asequible. Es una de las preguntas que me suelen dejar muchas veces en los comentarios, por eso aquí les estoy hablando un poco de la calidad de lo que yo estoy utilizando. Muy bien, aquí ya finalicé de realizar esta parte tejida. Como pueden ver, tiene la misma medida, 5 centímetros. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado, cortar los hilos que nos sobran, dejando más o menos 1 milímetro para quemar y pegar sobre el mismo nudo. Muy bien, vamos a realizar aquí el otro nudo. Recuerden que iniciamos realizando un nudo sencillo en la primera parte. Vamos a realizar este mismo nudo aquí, finalizando ya esta segunda parte. Y listo. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo y debe quedarnos así. Más o menos la medida de toda la parte tejida y central de la pulsera es de 13 centímetros, 13.5 centímetros más o menos, usando las medidas que yo les di. Ustedes pueden ajustarlo a las medidas que ustedes necesiten o que requieran. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o francés. Muy bien. Y listo, aquí ya está terminada, finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen, que la hagan, queda súper bonita. Pueden utilizarla, hacerla en los colores que ustedes más les guste, que ustedes prefieran.
combinar los dijes que más les guste también. Como siempre es un gusto poder traer este tipo de diseños para ustedes para que continúen aprendiendo. Recuerden que encuentran muchos tutoriales variados de diferentes tipos de pulseras y otros accesorios en mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.